Seguimos con más información aquí en Primera Tarde, un programa realmente muy interesante con muchas noticias. Y ya está en los estudios de Canal 26 el doctor Claudio Santamaría. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, estamos realmente alarmados por el virus del ébola y la preocupación sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta de que hay ya muchísimos casos que han llegado al continente americano. No se sabe muy bien cómo contener este virus que usted recién antes de salir al aire nos decía que ya había sido identificado en el año 1976, ¿no? Exactamente, mira, Brenda, lo importante es reconocer cómo surgió. El virus del ébola está en un reservorio de un murciélago de la fruta. Este es chiquitito, en realidad los murciélagos pesan entre medio kilo a 1 kilo, comen fruta y como hacemos la deforestación, este virus estuvo oculto solo en el murciélago de la fruta. Come frutas, la fruta cae mordida y se la come un cerdo, y la gente de África se come el murciélago o se come un chimpancé y de esa manera se contagia. El virus ingresa al cuerpo por cualquiera de las dos ingestión, es por contacto directo de fluidos o de carne contaminada. De esa manera ingresa al cuerpo y da un cuadro que se llama fiebre hemorrágica. De hecho, ébola significa en idioma africano doblado, como partido por la mitad, porque te agarra fiebre, fuertes dolores en el cuerpo, se te parte la cabeza y empezás con trastornos digestivos. Y al poco tiempo empezás con hemorragias masivas. Te sangran los ojos, te sangra la nariz, te sangra la boca, las orejas, sangran los intestinos y morís por hemorragia. De hecho, la tasa de letalidad es muy alta. De cada 10 personas que lo tienen, 9 se mueren. Una letalidad entre el 80 y el 90%. Por eso es tan grave. Hay que recordar que solo está en África, en algunos países de África. En el 76 lo descubrimos, pero estaba en poblaciones aisladas. El problema actual, y porque hay alerta de la Organización Mundial de la Salud, porque apareció en varias ciudades y está traspasando fronteras de 3 países en África. Nigeria es uno de los países, por ejemplo. Sí, y Liberia también, y Congo tiene. Y lo que pasó ahora, que la gente se asusta, es porque 2 personas, de hecho, de estos muertos que hay, casi 1000 muertos, 60 son personal de salud, enfermeras o médicos que atendían. Y los 2 casos que hay en Estados Unidos son una enfermera y un médico que han sido llevados a Estados Unidos en malas condiciones para ver si los podían tratar, porque las condiciones en África, los médicos que están, sobre todo Médicos Sin Fronteras, hacen una labor muy encomiable, pero no se puede entrar en contacto. De hecho, mucha gente tiene, cuando muere un paciente lo lavan. El contacto de fluidos hace que uno se vuelva a contagiar y por ahí termina muriéndose toda la familia. Y de hecho hay descriptos casos que se contagió una persona, viajó por ejemplo en el colectivo, después fue a ver a su marido en moto y se contagió. La gente del colectivo, el que lo llevó en moto hasta la plantación donde trabajaba, el marido era un cosechador, ¿sí? Lo que acá sería un trabajador golondrina, y también lo contagió, y ella no sabía porque la incubación es de 2 a 3 semanas hasta que aparecen los síntomas, pero te va contagiando. Ahora, doctor, hay preocupación y mucha, y tiene que ver seguramente con lo que usted decía recién, porque hay casi 1000 muertos, pero hay 1600 personas que están infectadas, y si tenemos en cuenta la estadística que usted mencionaba recién, que de 10, 9 fallecen, los datos no son alentadores. No, esto es muy preocupante, y si bien no hay en América casos autóctonos, eso hay que decirlo para tranquilidad de la gente, hoy mucha gente con los transportes, el avión o los barcos, es muy fácil que un virus llegue. Por ejemplo, cuento un caso del Mundial. América había erradicado, igual que la Argentina, el sarampión. Con el Mundial de Sudáfrica, primero, Argentina tuvo 4 casos de sarampión que fueron contenidos. En Brasil no lo pudieron contener y tienen varios estados brasileros con sarampión. De hecho, la Argentina, esto es una primicia que damos ahora, desde el 1 de septiembre al 30 de octubre va a haber un plan de vacunación para 3 millones de chicos de 1 a 4 años. ¿Para qué? Para reforzar sarampión, rubiola y polio. ¿Por qué? Porque puede haber casos importados. El problema del ébola es que si algún paciente enfermo viajara en avión a algún país, como ha pasado con uno que fue a París, ¿sí?, y contagió, podrían contaminarse otras personas porque es altamente contagioso. Por eso la alerta mundial de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, ¿hay algún tipo de vacuna para prevenir el contagio del ébola? ¿Tiene cura una vez que ya sabemos que tenemos este virus? Mira, hoy no hay ni tratamiento para el virus y no hay vacuna. Hay sí ensayos que están probando vacunas con chimpancés
y los experimentos en humanos estarían recién a finales de julio del año que viene. O sea, hay toda una carrera para probar, pero hoy por hoy no hay ni vacuna ni tratamiento. Las normas de aislamiento para tratar pacientes son muy estrictas. Tenés que estar como en un traje como si fuera un astronauta, para que la gente lo pueda entender. No solo guantes, camisolín, gorro, barbijo, antiparras y máscara para no entrar en contacto con el aire ni con las secreciones, porque es altamente contagioso. De todos los muertos, 60 eran personal de salud que atendía a la gente, que las condiciones de salud de África son muy malas y poco saludables, digamos. Quería brindar unos datos, doctor, aprovechando que estaba allí el mapa en pantalla. Según registros, en Guinea hay 13 nuevos casos y 12 muertos. De esos 13, 12 personas fallecieron. En Liberia, 77 casos nuevos, 23 fallecieron. Y en Nigeria se registró un segundo caso de contagio confirmado, que debe ser el país que menos casos tiene. Y por supuesto, es preocupante porque decía usted que el contagio es muy fácil. Un viaje en avión, un viaje en barco, en auto o como sea, pero es muy fácil contagiarse de esto. Es altamente contagioso y el alerta que hay hasta ahora, digamos, no es una enfermedad nueva, la conocíamos de 1976. Lo que sorprende es que ahora hay focos en diversas ciudades, en diversos países, porque como bien decías vos, cruzó fronteras. Claro. Y los médicos sin fronteras, que son los que están tratando, dicen que el foco no se puede contener. Para que no hubiera más contagio, habría que aislar a las personas para que no hubiera contagio. Ahora, como es tan contagioso y uno puede estar contagiado y no tiene síntomas, hasta que aparecen los síntomas 2 o 3 semanas después, podés contagiar, y esa es la gravedad que tiene esta enfermedad, que por ahora no tiene cura. Bueno, hay algunos analistas que ya están hablando sobre la posibilidad de si este virus cae en manos de terroristas que pueden llegar a tener en su poder un arma letal, ¿no? No sé si esto forma parte de la realidad o es todavía de ciencia ficción. Mira, la verdad que nos demuestra, digamos, no hay ninguna noticia, pero la verdad que siempre la realidad supera la ficción, y así como ha habido contagios con antra y ha habido ataques terroristas con diferentes virus, y ha habido modificaciones genéticas y la guerra bacteriológica en los estados existe, y hay laboratorios secretos que procesan virus, digamos, podría ser. Esto tiene que haber contacto entre la persona y con fluidos, digamos. Por ahora no se transmite ni por el aire. Solo hay un caso registrado en un laboratorio de Estados Unidos que chimpancés que no estuvieron en contacto por el aire, pero entre humanos no hay contacto por aire. Tiene que ser por algún fluido corporal o por sangre, y de esa manera te contagias. Queremos hablar también, doctor, de la automedicación, los peligros de la automedicación, y en los últimos días se brindó un dato y tiene que ver con la cantidad de muertos por día que hay por el mal uso de medicamentos. 75 personas fallecen por día y 8 de cada 10 asume haberse automedicado por lo menos una vez en la vida. Mira, esto que decís es muy importante. Esto es del Colegio de Farmacéuticos de la República Argentina, que da cuenta a través del registro del hospital de la automedicación. En eso hay 3 medicamentos que producen graves secuelas para la salud, y todos te preguntan en el trabajo, en la escuela, en tu casa: ¿me duele esto? ¿Qué puedo tomar? Los analgésicos y antiinflamatorios es la primera causa porque producen trastornos digestivos y hemorragia digestiva. El segundo gran grupo son los antibióticos. La gente dice: estoy inflamado, tengo una infección, toma un antibiótico. Eso trae un problema más grave, no solo para la salud, sino que baja la eficacia de los antibióticos, y cada vez necesitamos antibióticos más caros y más potentes para combatir las infecciones. Y lo otro, el tercer grupo, son los psicofármacos, las pastillas para dormir, para despertarse, para calmarse. Esos son que deberían ser bajo receta archivada. La verdad que se consiguen muy fácilmente y trae serios trastornos. Por eso me parece muy bien este alerta, que no son inocuos los medicamentos, que salvan vidas, pero también las puede complicar y pueden dar, como en este caso, 75 muertes por día en la Argentina por trastornos en el uso de la automedicación. Claro, porque doctor, uno asocia, ¿no?, medicamentos de venta libre, quizás algo con paracetamol, un dolor de cabeza, no va a consultar al médico, y terminan siendo también muy peligrosos y pueden provocar la muerte, ¿no? Mira, la aspirina, que es un medicamento muy bueno, el ácido acetil salicílico, por ejemplo, en los chicos cuando tienes fiebre pueden hacer un síndrome, se llama síndrome de Reye, que es una encefalopatía, un trastorno del cerebro y del hígado que le puede costar la vida. Ningún chico hay que bajarle la fiebre con el famoso ácido acetil salicílico, hay que usar paracetamol o medios físicos. Y otros, cuando la gente toma algún antiinflamatorio, tiene serios trastornos gástricos, lo que se llamaría gastritis, úlcera, y predispone a las hemorragias digestivas. Muchos de estos son de venta libre y la gente no sabe que tiene que tomarlo
con el estómago lleno y que a veces interactúan. Por ejemplo, muchas mujeres toman anticonceptivos, toman antibióticos, como usan el mismo procesamiento del hígado, se inactiva y se embarazan por consumir un antibiótico que interactuó con el anticonceptivo. Por eso es importante que los medicamentos los prescriba el médico. Ahora, se entiende que abusar de los medicamentos es peligroso en todos los casos, pero una estadística marca que los más utilizados son aspirina, paracetamol, ibuprofeno, clonazepam y Viagra. ¿Cómo hace la gente para estar alerta y saber que con estos medicamentos, utilizándolos de forma abusiva, pueden provocarse hasta la muerte? Mira, es muy común la gente, yo que soy médico, más allá que no hago asistencial, hago educación, me para en un pasillo, en la escuela, acá en el canal, en la calle, y te pide un medicamento. Para recetar un medicamento uno tiene que hacer un diagnóstico, hacer una historia clínica, revisar al paciente, hacer un diagnóstico y después indicarle. Y lo que la gente no sabe muchas veces es un buen consejo leer el prospecto de los medicamentos, las interacciones o el daño colateral. El medicamento sirve para alguna cosa y, como decía mi abuelo, te desarregla otras cosas. Y a veces uno hace costo-beneficio, tiene que ver qué quiero curar, qué quiero tratar, pero también prevenir qué cuestiones me puede complicar, porque en esto sin duda, usando un remedio, se me puede ir la vida. Sí, bueno, doctor, si leemos el prospecto me parece que no hay que tomar ningún medicamento, ¿no? Sobre todo cuando uno ve los efectos secundarios, si los llega a tener, por más que están obligados a decir que hay algunos porcentajes menores de esos casos, pero realmente todo lo que advierten ahí es peligroso. Si te lo advierten es porque está investigado y lo da. Y uno dice, bueno, es el 1 por 1000, el 3 por 1000, el 1%, algunas complicaciones raras. Claro que si te pasa a vos o a tus hijos es el 100%. Entonces digo, si bien los medicamentos muchos son muy seguros, algunos hay que tener cuidado y nunca automedicarse. El gran problema es la venta libre de medicamentos y el tema de las interacciones y las complicaciones que trae por las patologías previas o por el daño. Digo, una aspirina cuando cae en el estómago te perfora y te produce como si fuera un colador. Claro. Y entonces al perder la protección gástrica podés sangrar y eso te da una hemorragia digestiva que te puede terminar costando la vida. Otros de los temas, doctor, que queríamos tratar con usted tiene que ver con los primeros auxilios y la importancia de saber hacer primeros auxilios, y sobre todo teniendo en cuenta un caso que hubo en los últimos días, últimas semanas, de un joven que falleció haciendo CrossFit, que es una exigencia muy grande la que se utiliza en esta práctica de gimnasia, y a partir de allí surge esta pregunta, si es o no importante saber hacerlo y cuántas vidas se pueden salvar. Mira, esto que ustedes cuentan es muy importante. Aparte de este caso, cada vez vemos más la necesidad de saber maniobras de resucitación cardiopulmonar. De hecho, el doctor López Rossetti hizo una ley nacional que en las escuelas secundarias se tiene que enseñar reanimación cardiopulmonar y la verdad que no llega hasta las escuelas. Nosotros acá en el canal lo hemos hecho varias veces con simuladores. En el instituto damos cursos de reanimación. ¿Por qué? Porque una ambulancia normalmente tarda entre 5, 10, 15 minutos o más. El cerebro empieza a morir después de los 4 o 5 minutos que se detiene el corazón. Entonces, el nexo entre la vida de ese paciente hasta que llegue la ambulancia y el sistema que tiene para desfibrilarlo es que la persona que está al lado de esa persona sepa hacer reanimación cardiopulmonar. Y en lugares específicos donde hay mucha gente, tiene que haber desfibriladores automáticos. Son unos equipos que se pone una paleta, se sensa automáticamente y si es necesario y tenés un paro te da una descarga eléctrica. Eso te mantiene vivo, igual que la maniobra de estimulación cardíaca o respiración boca a boca, hasta que llega la ambulancia y te puede dar el socorro médico completo. Pero el que te mantiene vivo, por eso es importante que los papás, los docentes y todos sepamos hacer reanimación cardiopulmonar, porque es el nexo entre que te agarra el paro cardíaco, o te atragantás, o te obstruís, o te da una descarga eléctrica, hasta que la ambulancia, que tiene todo el equipamiento médico, te pueda dar una atención segura. ¿Y dónde pueden, doctor, a todos los que quieren estar preparados y hacer, tener conocimiento sobre RCP y que obviamente ya no están en edad de ir a la secundaria? Mira, acá hay cursos gratuitos del SAME, lo da la UBA en forma gratuita, tiene un muy buen centro de reanimación y de simulación, y después lo dan muchas instituciones como la Sociedad de Cardiología, la Cruz Roja, nosotros en el Instituto Superior de Ciencia de la Salud también lo damos, mucha gente, hay lugares para aprender.
inviertan 3 horas, en 3 horas vos podés acreditarte con simuladores y podés aprender y con eso podés salvarle la vida a una persona. Yo siempre recuerdo en el hospital, era un practicante los primeros años, no era médico todavía, sabía por ser enfermero de reanimación, una vez vino una señora gritando y el nenito se había caído en una pileta y se había sofocado en verano y se había atragantado con agua y estaba en paro cardiorrespiratorio. La verdad que yo busqué a algún médico, no lo encontraba, sabía esos minutos, le hice las maniobras que sabía, le masajeé el corazón, le insuflé nariz, el chiquito empezó a llorar y después cayeron todos los médicos. Digo, esos minutos hasta que vos llamás al SAME o al sistema de ambulancia son importantes, por eso cada uno de nosotros tiene que aprender reanimación para hacer el nexo entre la vida de las personas. ¿Y para qué cuadros son más importantes estos movimientos, doctor? Porque imagino para un infarto, pero también otro de los temas que preocupa mucho a la gente es el ACV, ¿no? Cada vez más casos hay de esto. Sí, la reanimación es importante. Para todos los chicos se atragantan, pueden tener un cuadro que llamamos muerte súbita, también para las personas mayores y es más frecuente en el infarto. En el ACV, que es el accidente cerebrovascular, se tapa una arteria o explota, es raro que pueda hacer un paro cardíaco después. Esas son maniobras más difíciles y requieren la atención hospitalaria, un tratamiento específico. Pero paros cardíacos, una descarga eléctrica, una baja de presión, un shock puede tener cualquiera en la calle, alguien se puede atragantar, asfixiar y eso te da un paro cardiorrespiratorio. Por eso son importantes estas maniobras para salvarle la vida a la gente y se aprenden en 3 horas y te dura para la vida. Y justamente le quería consultar porque hay muchísima gente que hace actividad física y tiene temor cuando escucha estas noticias sobre una persona joven que pierde la vida justamente realizando, bueno, en este caso era una actividad de alto rendimiento, pero hemos visto, ¿no?, también algunas otras personas que quizás estaban corriendo una maratón y no significaba quizás un esfuerzo como estas clases de CrossFit. ¿Qué estudios, qué es lo que necesitan hacer previo a comenzar una actividad física intensa? Mira, una cosa muy importante primero, la actividad física moderada la necesitamos todos para la salud. La recomendación es que todos tengamos de 2 horas y media, 3 por semana, los adultos y los chicos, 1 hora por día de actividad física. Eso mantiene el corazón sano, los pulmones y todo el sistema cardiovascular. Si uno va a hacer actividad de entrenamiento, va a hacer atletismo, va a correr, va a un gimnasio, va a hacer natación, o alguien que hace mucho tiempo que no hace actividad física, quiere empezar a hacer actividad física por una cuestión de salud, tiene que ir a un médico, hacerse un chequeo, sacarse un electrocardiograma, hacerse una ergometría y en algunos casos de alta competición, un ecocardiograma. Con eso uno puede saber cómo está el corazón, cómo están las arterias y si está en condiciones de poder hacer actividad intensa o moderada. Doctor, gracias, como siempre. No, gracias a ustedes y muy buenas tardes. Hasta luego. Chao, doctor, hasta luego.